¿Quién está? Estamos recibiendo al vicepresidente, ascendí, de la Cámara de la Construcción, Julián Rins. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor, ¿por qué RIGI-SI? ¿Por qué RIGI-SI? Porque, para bien o para mal, realmente la Argentina en los últimos años no ha dado las imágenes de seguridad o las señales de seguridad que tiene que dar para que se genere la inversión privada, porque la inversión privada en la Argentina es fundamental para que la Argentina pueda justamente arrancar. Los niveles de inversión en la Argentina en comparación a otros países es bajísimo, y particularmente en San Juan, porque la minería es una actividad que requiere alta inversión de capital, y hoy las empresas que están en condiciones de hacerlo son empresas que en muchos casos están en el extranjero, pero también que puede haber empresas locales, y esas empresas necesitan que se den las señales de seguridad y certeza que en el pasado hemos roto y que tenemos que darlas para que justamente esa inversión se pueda dar. Y porque tenemos, si bien se ha dicho muchas veces, creo que es importante, tenemos un país vecino que tiene una exportación de 50 o 60 mil millones de dólares con el que compartimos la cordillera, y de este lado las exportaciones son de 4.000, lo cual muestra un enorme potencial, pero el potencial, lo que pasa en la Argentina, y la otra vez lo escuchaba un colega decir eso, es que en la Argentina hemos hablado años del potencial de Argentina, pero la verdad es que no lo hemos logrado desarrollar. Así que entendemos que el RIGI puede ser esa herramienta, puede ser, depende también mucho de nosotros, pero puede ser esa herramienta que nos permita liberar el potencial que tiene Argentina y que tenemos los sanjuaninos. Usted representa al sector de la construcción golpeada por un lado porque no hay prácticamente obra pública a cuentagotas y en esta provincia financiado por las arcas justamente locales, y a su vez por el otro lado la recesión que impacta con la obra pública privada. ¿Qué les podría significar a ustedes en cuanto a movimiento que se instale, por ejemplo, y que se desarrolle finalmente, José María y Filo del Sol, tras este anuncio gigante que se hizo? Bueno, es fundamental en el sentido de que claramente la decisión de la Administración Nacional actual es hacer un financiamiento prácticamente nulo de lo que es la inversión en obra pública. Eso, si bien nosotros consideramos que es un error, es la realidad con la que nos encontramos. Consideramos que es un error porque la inversión en obra pública, o sea, hay una cantidad de obras que hay que inclusive mantenerlas, como pueden ser las rutas. Tenemos el ejemplo de la Ruta San Juan, que implica no solamente la posibilidad de exportación, sino también las vidas que se ponen en peligro. Pero yendo concretamente a la pregunta, claramente la inversión no va a venir por el sector público, o va a estar claramente disminuida. La capacidad de la provincia, si bien tiene la administración actual tiene una clara vocación de desarrollar la obra pública y de realizar inversión de obra pública, tiene limitaciones. San Juan tiene un presupuesto en donde sus gastos corrientes representan, creo, probablemente alrededor del 80%, no sé, con los cambios que ha habido últimamente. Y o sea que la capacidad de inversión que tiene la provincia es muy baja, y realmente las alternativas que quedan es el financiamiento privado. Y como bien explicabas vos, la situación de crisis, la crisis actual y la recesión implica en que tampoco haya inversión en lo que es por el sector privado, ya sea en viviendas o industrias o comercios que se deciden hacer inversión en construcción. ¿Tienen así algunos proyectos que se encuentran en stand-by en caso que se desarrolle la minería? Porque calculo que la demanda va a ser muy grande de distintas instalaciones, ya hablemos de oficinas o también lugares donde se pueda quedar la gente que tenga que venir. Sí, a ver, realmente yo a veces he mencionado como ejemplo durante la época del AMA, que probablemente fue una época de una alta inversión en San Juan, la cual sería más baja de la que podría realizar solamente el proyecto José María. En el caso personal nuestro, nosotros no pudimos participar en minería por diversas cuestiones, pero sí tuvimos un desarrollo inmobiliario que nunca fue, no quería decir tan fácil, o que había tanta demanda para consumir justamente inmuebles locales. O sea que esa demanda, obviamente, que cuando hay una inversión en una economía tan pequeña como San Juan, porque no tenemos que perder de vista que San Juan sigue siendo una economía pequeña, que ha crecido gracias a la minería, pero que sigue siendo pequeña, ese aumento de demanda y de ingresos, justamente, o mejor dicho, ese ingreso disponible que podría generar la minería, o va a aumentar la demanda de viviendas, de oficinas, de comercio y bueno, de todas las actividades en general. No hay duda que la minería
Derrame es una palabra que suena, que tal vez no suena bien para algunos, Sí, porque parece que es lo que le sobra a uno va para otro, pero no, claramente la actividad económica, la actividad económica que genera cualquier gran inversión, que en este caso es la minería, que podría ser la minería, claramente genera desarrollo y genera crecimiento en el resto de las actividades económicas. a media máquina, cuarto de máquina, ¿cómo están funcionando las empresas de la construcción hoy? Yo diría que menos de cuarto de máquina, lamentablemente. Es cuestión de ver un número duro, a veces para tener actualmente el empleo de la construcción está por debajo de la última medición, que entiendo que tiene un poco más de 45 días porque tiene una demora, el IERIC, que es quien mide, estaban por debajo de los 6.000. San Juan ha estado en los 12.000 y ha tenido picos de casi 14.000 empleados de la construcción. Eso claramente, de hecho, estamos por debajo de lo que fue la pandemia. En la pandemia había más trabajadores UOCRA de lo que hay actualmente. Eso da una magnitud de la situación del sector. Y ese número, y digo cuarto de máquina, porque muchas empresas hoy, y yo diría que casi todas las empresas constructoras, al menos las que conozco, que son las de la Cámara Argentina de la Construcción, están reteniendo personal, o sea, tienen más personal del que necesitan para funcionar, pero lo están haciendo justamente porque, si bien muchas veces se dice y suena a lo mejor una frase de manual o trillada, realmente el principal valor que tienen las empresas es su capital humano, y bueno, las empresas lo estamos tratando de cuidar como sea, aún en muchos casos en situaciones de que eso le cuesta a los socios de las empresas tener que hacer aportes. En campaña, el presidente Milei ya decía que iba a frenar la obra pública. ¿Ustedes pensaron que no era tan verosímil y que se terminó cumpliendo? Bueno, eso, la verdad es que los políticos no siempre en campaña dicen lo que van a hacer. Sí hay que reconocerle al presidente actual que muchas cosas que dijo las cumplió, por no decir casi todas. Y bueno, en este caso creo que ha seguido lo que él ha dicho que en campaña. Creo que es un error, insistimos, es un tema que se ha hablado ampliamente, lo hemos difundido a través de la Cámara y sobre todo entendemos que va a tener repercusión en el mediano plazo, tal vez no tanto en el cortísimo, en donde hay problemas tal vez más graves, pero en el mediano plazo, cuando tengamos problemas de suministro. No quiero ser alarmista, pero las redes de agua son públicas, las redes de electricidad, muchas de ellas también son públicas o están subsidiadas, y eso justamente tienen un desgaste con el tiempo y hay que hacer una inversión para mantener, como hacemos en nuestra casa con nuestro auto. Si nosotros a nuestro auto no lo hacemos los mantenimientos durante 2 años, después cuando tenemos que ponernos al día nos sale mucho más caro. ¿Y es posible este método del que hablan de inversiones privadas, de inversiones consorcios para hacer ciertas obras? La inversión público-privada o la inversión privada, lamentablemente, está muy atado también. Yo creo que el RIGI también es interesante en ese tema porque muchas veces el RIGI se lo vincula exclusivamente a minería, pero bueno, hay obras de infraestructura que pueden ser también sujetas de inversión, pero para que eso se dé, tienen que ser obras que tengan una capacidad de repago, o sea una escuela en Valfértil difícil. Claramente, yo diría, voy más allá, la ruta 40 San Juan Mendoza, hay estudios del BID, no son números propios, en donde tiene que tener una circulación diaria de 8.000 vehículos para que el peaje, para que una ruta con peaje, una autopista con peaje sea rentable. Claramente no estamos en esos números, y la enorme mayoría en provincias, nuevamente, provincias alejadas como es San Juan o provincias con una economía pequeña no tienen esas condiciones. De hecho, en todo el mundo, y vayamos el presidente, y no quiero tomarlo como una cuestión puntual, pero el presidente habla del caso de la chilena. Chile tiene una inversión en obra pública en términos del PBI más alta que la que tenía Argentina previo a lo que es la administración Milei. Si bien también es cierto que tiene participación del sector privado. Otros países que tienen una alta participación son Suiza y Singapur, pero son países muy pequeños. Entonces, todo lo que son vías de comunicación, cualquier obra que implique que sea conectividad o cables, etcétera, obviamente son mucho más económicas en esos países y son países que tienen más densidad de población. No existe ningún país en el mundo que su obra pública, su infraestructura pública la financie exclusivamente por obra privada, ni totalmente, ni el 50%, y diría que ni el 75% tampoco. Los países más altos tienen el 15%, y parte de ese 15% forman parte también, son inversiones donde son público-privadas, donde hay algún tipo de aporte por parte del Estado, en donde el Estado es el que repaga la obra,
como pueden ser, por ejemplo, las cárceles en Chile o en Estados Unidos, en donde una cárcel claramente no es rentable, salvo que consigamos que los presos puedan generar su propio, el costo que tiene, y eso claramente no es así. Entonces, el Estado le paga a un privado que justamente hace la inversión y le va repagando en el tiempo a través justamente de un canon, de un fee que va cobrando o por interno o por distintos parámetros. Perfecto. Por último, le quería preguntar, con respecto a deudas del Gobierno Nacional por obras que se han estado desarrollando en la provincia hasta el año pasado, ¿han quedado deudas? ¿Cómo están con ese tema? Han quedado importantes deudas. El número es dinámico porque a medida que pasan los meses, pero la última vez entiendo que al menos por las conversaciones que tuvimos con las autoridades, el número rondaba solamente en vivienda los 11.000 millones de pesos. Eso no incluye obras de Ahí tenemos Procrear, todo ese tipo de... Exactamente, Procrear y Casa Propia principalmente, hay otro programa Casa Activa, pero después no es solamente eso, tenemos obras de Lenosa, que son todas las obras de cloacas que se hicieron en los últimos años, que fueron muy ambiciosas y justamente generaron que muchas familias que no tenían cloaca hoy tengan, muchas obras sanitarias de acueductos, la Secretaría de Recursos Hídricos, que es la que financiaba el acueducto del Gran San Juan y del Gran Tulum, que es una obra que en principio está en el acuerdo que ha firmado el gobernador con el presidente, con el gobierno nacional, justamente para reactivarla, pero la realidad es que todavía no se han dado las condiciones para reactivar esa obra, tanto de fondos como cuestiones técnicas que hay que resolver. Muchísimas gracias, Julián. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, pasamos con Sebastián y Guido.